Primeramente, sobre tu trayectoria. ¿Quién eres? ¿Por qué el día de hoy te encuentras en México visitándonos para hablar sobre la edición actual que tiene que ver con toda una trayectoria en tu vida, ¿no? Tanto de libros como tesis, como tu actividad académica. Platícanos un poco sobre esta trayectoria curricular. Una gran diversidad de ámbitos en la vida editorial mexicana. Bueno, Iñaki, qué maravilla poderse reencontrar el día de hoy físicamente en una feria universitaria, sobre todo para que hablemos sobre este aparente cambio que es antes y después de la pandemia, pero creo que nos queda claro por la trayectoria que tienes, por lo que hemos vivido, por lo que has estudiado, que este asunto se viene gestando desde hace décadas y que de pronto simplemente la pandemia exacerbó ese cambio. Y que a los seres humanos de pronto nos gusta tener fechas o eventos para hablar de esos cambios y sabemos que está ahí, ¿no? Bueno, a mí me gustaría muchísimo, Iñaki, que platicáramos primeramente sobre tu trayectoria. ¿Quién eres? ¿Por qué el día de hoy te encuentras en México visitándonos para hablar sobre la edición actual o lo que tiene que ver, pero que tiene que ver con toda una trayectoria en tu vida, ¿no? Tanto de libros como tesis, como tu actividad académica. Platícanos un poco sobre esta trayectoria curricular. Mira, para serte sincero, bueno, primero gracias por entrevistarme. También tengo que agradecer a la UNAM que me haya permitido venir e invitarme a Filuni. Mi perfil es muy atípico dentro de lo que es la industria del libro. Yo, aunque pueda parecer extraño, yo soy egresado en Bellas Artes, hace muchísimos años, y esa era mi trayectoria. Pero después, por cuestiones de la vida, empecé a trabajar en el almacén de una librería. Posteriormente, en una librería, o sea, salía a la venta de libros y después me fiché una editorial. Después de haber montado una serie de eventos de carácter cultural, me fiché una editorial. Y ahí desarrollé mi vida como responsable de marketing y ventas de la editorial, tanto nacional e internacional. Entonces, mi llegada al libro es tardía, aunque ya llevo unos 22 años dentro de lo que es la industria, pero es atípica. No es que yo desde pequeño pensase en que me iba a dedicar al libro o que tuviese un amor especial por los libros. Y después, lógicamente, trabajé en diferentes editoriales, en la universidad también. Tengo una plataforma de comunicación especializada en industria del libro y al final concreté todas esas experiencias en una tesis doctoral en el Departamento de Empresa de la Universidad de Barcelona sobre la industria del libro. Entonces, por eso digo que mi perfil es un poco atípico a lo que habitualmente se puede encontrar. Si me preguntan, soy licenciado en Bellas Artes, pero soy doctor en empresa especializado en la industria del libro. Entonces, pues bueno, no sé si hago un poquito de resumen, después lógicamente me he dedicado a otras cosas, pero por eso digo que no es habitual encontrar un perfil como el mío en la industria. Bueno, finalmente los caminos al libro siempre son extraños, raros, pero el día que lo tocas, dicen que envenena. Te enamoras. Yo me enamoré de los libros. Yo el primer libro a mí a los 21 años me enseñaron a leer un libro. Y me explico. Recuerdo el día concretamente. En la Facultad de Bellas Artes, una persona más ilustrada que yo, una compañera que ya era doctora en latín, me dijo, Iñaki, vamos a coger un libro, te voy a enseñar a leer un libro. Y yo digo, yo ya sé leer. Dice, no, vamos a leer un libro. Vamos a mirar el ISBN, el depósito legal. Vamos a mirar quién es el traductor, el año de edición, la editorial que lo ha hecho, el índice nomástico, el índice conceptual. Y yo ahí me abrí un mundo. Y también me dijo, no todos los libros tienen por qué ser leídos, ni todos los libros son para ti. Cuando empieces a leer un libro y entiendes que no te convence, déjalo, no pasa nada. Me abrió una ventana que no se ha cerrado nunca más. Estoy eternamente agradecido a esa persona que me enseñó a acercarme a los libros. Pero yo hasta los 21 años, no leía libros. Y actualmente solo leo libros de no ficción. A mí la ficción no conecta conmigo. Es triste decirlo, pero es...
Bueno, hay de todo en el mundo del libro, para todos los tipos de lectores, para los intereses disciplinarios, Claro. literarios, poéticos, y por lo tanto no es un asunto, el ser lector no quiere decir que tienes que ser lector de literatura, ¿no? Sino muchas otras cosas. Y acabas de decir algo que es muy interesante, ¿no? Los interlineados de los libros son hermosos, y justo eso es lo que en muchas ocasiones la gente no logra entender, todo lo que le da sentido al contenido. Es el libro, y ya sé que es un lugar común, tecnológicamente es perfecto. El libro impreso estoy hablando, ¿eh? Por eso, en cierta medida, yo defiendo ese libro impreso, porque no solo es un soporte de lectura, es algo que va mucho más allá, ¿no? Sociológicamente, simbólicamente. Pero sí, la máquina del libro impreso es perfecta, bajo mi punto de vista. Es perfecta porque además tiene una serie de forros que le van permitiendo tener una estructura a ese contenido, y acabas de decir bien, ¿no? Es decir, no solamente es lo que creemos que significa el autor y el editor, sino todos los que intervienen para que además exista un número de ISBN como una especie de registro de nacimiento que le permita circular. Y eso es parte de ese marketing, ¿no? Sí, bajo mi punto de vista, todos son esos elementos que necesitan ser estudiados y requieren de una profesión que muchas veces olvidamos. Y yo soy de las personas que piensan que la industria del libro necesita grandes profesionales, porque es sumamente compleja para poderla interpretar y para poderse desarrollar. Pero muchas veces olvidamos eso. O sea, la industria del libro es mucho más que y eso, por ejemplo, lo he desarrollado en la tesis, he intentado demostrarlo, va mucho más que una propia mercancía, ¿no? Las características económico-sociales del libro trascienden a lo que podía ser un sector habitual. Tiene unas características que lo diferencian, tiene una influencia que lo diferencian socialmente. Entonces yo creo que eso a veces se nos está olvidando. En la conferencia que impartiré en Filuni mañana, uno de los apartados me centro en tenemos que diferenciar la industria de contenidos de la industria del libro. Hay dos tendencias. Hay un montón de editores que están pensando, y un tipo de editores que son gestores de contenido. Y esos gestores de contenido son multiplataformas. Yo no estoy nada en contra, ¿eh? O sea, como consultor editorial o como persona que se dedica al negocio, entiendo perfectamente que ese contenido tiene diferentes plataformas para comunicarse y para comercializarse. Pero hay otra corriente, cada vez menos, que entienden que el libro trasciende a lo meramente del contenido. Representa un acervo y una relación con el conocimiento. Entonces, ahí es una tensión que se está generando hoy en día, que en la pospandemia y en la pandemia se ha incrementado, que era un poquito lo que estabas planteando al principio, ¿no? Cómo hay cosas que han evolucionado más rápidamente de lo que se esperaba, pero no creo que todo lo que tenga que evolucionar tenga que ser para bien, ¿vale? También eso tiene que ver con los modelos de negocio, en los diferentes. Difícil, ¿no? Catalogar el bien y el mal hasta que uno no está en eso, y finalmente forma parte, ¿no?, de la sucesión de eventos humanos que va aprovechando o desaprovechando los recursos tanto naturales como humanos. Y es así que una feria nos permite tener estos encuentros con todos, donde realmente nos medimos, digamos, corporalmente, intelectualmente para este desarrollo. Y es ahí donde me interesa mucho en esta tesis, ¿no?, cómo logras tú articular, ¿no?, el objeto como tal con todos estos actores, porque yo estoy convencida que tienes un diálogo, ¿no?, con todos ellos, y también en tu actividad docente va generando y va nutriendo, ¿no?, nuevas formas de ver al libro. Sí, yo a lo largo de los últimos años he intentado aterrizar conceptualmente a toda mi experiencia en la industria del libro. Por eso me propuse hacer una tesis doctoral. Yo no la necesitaba para nada, no es para una cuestión de introducirme dentro de la universidad, no, era una cuestión para intentar aterrizar y pelearme conmigo mismo de todas aquellas experiencias que había tenido. Entonces, intenté desarrollar un modelo para comprender mejor la industria del libro, y se basa en procesos y en agentes principales, proveedores de servicios. A veces yo creo que, y aunque sea de forma bien intencionada, nos centramos en la industria del libro exclusivamente en lo que llamamos trade, comercial, o lo que llamamos el libro literario, la literatura. La industria del libro es mucho más compleja, intervienen muchos más actores de lo que podríamos llegar a pensar, y muchos más intereses. Desde el creador, que por ejemplo es una
es carne de cañón, es la persona... Cuando se habla de eslabón más débil, la industria del libro, los libreros dicen que son ellos, los editores dicen que son ellos. Yo en mis investigaciones concluyo que el eslabón más débil y el que todo el mundo se aprovecha es el autor-escritor. Y fíjense qué curioso, porque antes vendía sus derechos, lo comercializaban, pero en la actualidad con la autoedición todavía es más explotación hacia el autor-escritor. Fíjese, sabe que ahora la autoedición es uno de los subsectores o mesosistemas que está cobrando mucho más relevancia. Pero está enfocada de la siguiente manera. Hay unos agentes proveedores de bienes y servicios que lo que hacen es que ya no pueden ofrecer tantos servicios a las empresas editoras e intentan extraer el excedente de capital de unos autores que quieren ser publicados. Y hay autores que están pagando 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros para ser publicados, con la promesa de que van a estar en todas las librerías y que les van a conceder. Y no es verdad. O sea, la industria del libro, y también, por ejemplo, las lógicas de la edición académica, ahí sí que está realmente pensado de que el autor pague por publicar. Pero es que tenemos un montón de editoriales académicas, no universitarias, pero académicas privadas, que con esa necesidad de ser publicado para estar indexado dentro de la carrera universitaria, están cobrando un dineral a los autores investigadores por publicar. O sea, eso también es industria del libro. También es industria del libro la industria del libro de texto o formacional. Tienen lógicas totalmente diferentes. O el libro corporativo. O sea, a veces a mí me da la sensación que las personas que piensan sobre la industria del libro piensan sobre un sector muy concreto, que es el que aparece en todos los medios de comunicación, ya que al final tiene un cierto renombre y da una visibilidad y un valor simbólico. Pero es que es mucho más compleja la industria del libro. Es complejísima porque yo creo que hay muchas cadenas, ¿no? La cadena económica, la cadena de producción, la cadena del lector, la cadena del autor, ¿no? Y todas esas cadenas se entrelazan con otras cadenas que tienen que ver con los intereses de contenidos. Y los contenidos no son únicos y eso se va entrelazando, haciendo que no sea un asunto lineal, sino un asunto pues altamente complejo. ¿No? Intentar teorizar, cuando uno conceptualiza lo que sucede, siempre lo violenta. Entonces yo reconozco que el trabajo que he realizado en el último tiempo de investigaciones, por ejemplo, para la tesis entrevisté en profundidad a 43 personas, son unas 100 horas de entrevistas a profesionales del sector de diferentes, desde autores hasta grandes representantes de grandes editoriales, libros de texto, transportistas de libros de la logística, distribuidores. Todo eso plasma una complejidad que no suele tenerse en cuenta. Sí, yo creo que haber acercadote a todos estos personajes es una de las grandes funciones de Interlínea, ¿no? Tratar de dar visibilidad a todos esos actores que están detrás. Y uno parece que no está dentro de la industria del libro, pero estás desde tu investigación, desde tus entrevistas, desde la visualización de todos ellos, y que entonces se va entendiendo que la industria cultural del libro es una industria donde no importa de qué licenciatura vengas. Claro, pero fíjate, aquí has dicho una palabra, industria cultural. Al igual que hay una tensión entre la industria del contenido y la industria del libro, hay una tensión también entre aquellos que consideran que la industria del libro es una industria cultural, con lo cual tiene un valor simbólico y tiene que tener unos cuidados por parte de las instituciones, la administración pública, y aquella que entiende que es una industria de entretenimiento, con lo cual tiene que competir en igualdad de condiciones con los videojuegos, con el fútbol, con cualquier elemento. Entonces, si nosotros partimos de la creencia de que el libro y la industria del libro es una industria cultural, tenemos que analizarla de una determinada manera. Y si entendemos que es una industria del entretenimiento, no pasa nada, la analizamos de otra. Pero sí que tenemos que tener claro determinado tipo de conceptos. Actualmente suele pasar en las ferias, profesionales, compañeros míos, hasta investigadores, compañeros, que mezclan conceptos. Lo hacen muchas veces inconscientemente. Ellos hacen sus investigaciones o plantean el futuro del libro de una manera determinada, de la industria del libro, pero en su planteamiento se olvidan de cosas o elementos muy importantes, porque nosotros tenemos que defender el libro, porque el libro va mucho más allá del entretenimiento.
poco cambiando. Hace 15, 20 años estábamos aterrados con el libro digital. Y eso, bueno, pues nos llevó a una sensación que a veces es como que yo la aprecio, ¿no? Porque nos mueve el intestino, Claro. nos sale el miedo, nos sale la angustia, y ahorita con la pandemia vino la incertidumbre. Y hoy por hoy queremos contestar que viene hacia adelante. Claro. Cuando la incertidumbre y el miedo están presentes, nos permite ser más creativos, pero al mismo tiempo, pues, observadores de nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Qué opinas? Mira, yo con la industria del libro, con el ebook y la llegada en el 2011, si no recuerdo mal, publiqué un texto en la revista Texturas e intentaba Claro. hacer un análisis sobre los ebooks, los e-readers, y a la conclusión que llegaba es que, aparte de ser una tecnología que ya venía de mucho antes, era una burbuja mediática. ¿Vale? Es aquí cuando hablamos de proveedores de servicios que tienen unos intereses de carácter tecnológico, y que conste que no estoy para nada en contra del ebook, es maravilloso. Yo tengo un e-reader, lo tengo en la mochila, hay determinado tipo de libros que leo en e-reader, o sea, no es un problema con el ebook y la muerte del libro en papel, no, es establecer que hay unos intereses determinados de empresas tecnológicas que donde obtenían los beneficios era la venta del gadget, ¿vale? Del e-reader, del elemento que te permitía leer ese contenido, porque al final los libros que se leían, muchos eran de libre acceso o otros pirateados, pero lo de la piratería es otro mundo que podíamos hablar también, pero era una burbuja. Esa misma burbuja pasa ahora con los audiolibros, y que conste que no estoy para nada en contra de los audiolibros. Bajo mi punto de vista no es un libro, es un podcast, es algo que se escucha, pero no es un libro. En términos de marketing nos interesa vincularlo al valor simbólico del libro y a las empresas tecnológicas que ofrecen los servicios, a las poseedores de derechos de autor, que son las grandes empresas editoriales, que necesitan también innovar. Lo que hacen es venderles lo de los audiolibros. ¿Hay consumo de audiolibros? Lógicamente. ¿Es necesario? También, pero no es un libro, bajo mi punto de vista. El ebook sí que lo era, pero muchos discursos y muchas burbujas que llegan están totalmente instrumentalizadas por empresas tecnológicas que obtienen sus beneficios de eso, y no pasa nada, es lícito. Pero nosotros no podemos estar con unas orejeras diciendo, uy, qué bien. No, perdone. Aquí hay unas razones económicas que permiten, y hay unas ciertas personas que se encargan de difundir ese tipo de discursos, que hacen su trabajo muy bien, y de un día para otro copan todos los canales vinculados a la industria del libro sobre cuestiones que no son estadísticamente representativas, pero que nos ocupan mucho tiempo y nos desgastan mucho. El ebook fue en su momento, apareció Librand, aparecieron muchas de esto. Cuando uno va a la facturación real y se mete en lo que facturan las empresas, no es representativo. Esto hablaré también en la conferencia de mañana. Y cuando hablamos de audiolibros, es otro subsector, otro sector que lo que hace es proporcionar tecnología, y nosotros vamos a escuchar un podcast que va a ser maravilloso, nos lo van a explicar, que tiene que ver más con la cultura oral. Nosotros estamos dentro de la cultura escrita. Entonces... Sí, pero al final de cuentas, y voy a hablar de mi tesis doctoral, ¿no? La unión de la lectura, la escritura y la oralidad es un encadenamiento imposible Cierto. de romper, y al mismo tiempo la construcción de diferentes soportes permite la distribución de contenidos que nos humanizan. Cierto. Y nos permiten informar y nos permiten un crecimiento intelectual, disciplinario, válido, pero sí hay que como que delimitar, ¿no? O llamar a las cosas por su nombre. Exacto. Lógicamente, la oralidad viene antes que la cultura escrita. No se puede entender la cultura escrita sin la oralidad, y todos los soportes han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Por favor, que no se entienda que este es un discurso ludista en contra de la tecnología. No, para mí no. Vamos a intentar hablar o llamar a las cosas por su nombre, porque si las definimos podemos entenderlas. Claro. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta hablar de la industria del libro. Me gusta diferenciarla de la industria del contenido. Y yo, si una empresa que tiene muchos derechos de autor me pregunta cuál va a ser mi modelo de negocio, yo, en tanto que consultor, le voy a decir, vamos a tener que hacerlo por suscripción, multiplataformas, tal. Ya está, eso es mi trabajo. Pero cuando yo me pongo como persona que reflexiona, en el lugar de la persona que reflexiona sobre la industria del libro, tengo que ser sincero conmigo mismo y honesto. A mí me sería mucho más sencillo decir que todo es lo mismo. O
llenarme la boca con contenidos. Claro, es que es muy difícil, ¿no? Y creo que justo ahorita empezar a tratar de definir, explicar, limitar, es lo que necesitamos para sentir, es una pregunta, seguridad y perder el miedo a no sé dónde estoy. Bueno, Bauman hablaba de la sociedad líquida, ¿no? Yo creo que es un lugar común que no lleva a ningún sitio. El ser humano ha definido las cosas. Necesita un sentimiento de seguridad, pero no creo que el discurso que yo estoy planteando es por una cuestión de seguridad, sino es una cuestión de limitar los conocimientos y saber de lo que estamos hablando. ¿Puede ser un escudo para la inseguridad? Puede ser, pero en mi caso creo que no. Creo que es un ejercicio de sinceridad y de honestidad por intentar saber de lo que estamos hablando, y cuando lo defines puedes ver y analizar todos los actores que intervienen, en términos económicos, relacionales, institucionales, legales, porque el discurso tiene que ser, o sea, el análisis tiene que ser complejo. No podemos las instituciones, cómo han evolucionado las instituciones, por ejemplo, del libro. ¿Qué empresas tienen más relevancia en las instituciones privadas del libro? ¿Qué discursos están imponiendo y por qué se imponen esos discursos? Cuando si analizamos la industria del libro, vemos que hay un 80 y pico % de editoriales muy pequeñitas que no tienen suficiente dinero para poder invertir en la digitalización, y que después, y que su modo vivendi es más artesanal que no propiamente industrial. ¿A quién favorecen los discursos? Insisto que no quiero tirarme piedras en contra de mi tejado, que a mí me gustaría que Penguin Random House Mondadori me contratase para asesorarles sobre modelos de negocio. Pero si miramos, ahora por ejemplo, mañana plantearé, tenemos que diferenciar los modelos de las editoriales que ya se formulan como gestoras de información. Todas las académicas, Elsevier ya no es una editorial, en su propia definición ya es una empresa que gestiona información. Es información, es multicanal y se venden tanto información. No la podemos comparar, ni tiene nada que ver, ni la podemos legislar de la misma manera que una editorial que publica 10 títulos. Bueno, en ese sentido queda claro que la industria cultural del libro siempre será líquida, siempre estará en movimiento, nunca tendremos una verdadera estabilidad porque también se va moviendo intergeneracionalmente, diálogos, rechazos, aceptaciones, soportes con los que te sientes aliado, y por lo tanto también es un amplio abanico de soportes y de posibilidades para que los contenidos fluyan, y entre ellos está todo lo que la industria del libro puede ofrecer, tanto digital, en audiolibros y demás, ¿no? Obviamente, pero insisto, yo voy a estar en la mía, porque creo que las personas que nos van a escuchar van a valorar dos puntos de vista y hay que ofrecerles, ¿no? Es parte de esta charla donde estamos justo ahorita debatiendo, claro, y registrar lo que estamos pensando el día de hoy, lo que tú me motivas, lo que yo te puedo motivar, es justo lo que lleva a que dejemos sentados ciertos documentos, claro, donde podemos seguir reflexionando, y eso es parte de lo que estamos haciendo, claro, ¿verdad? La industria del libro tradicionalmente es una industria con muy poco retorno económico, ¿vale? Tiene muy baja rentabilidad. Y habitualmente, exceptuando que no hayan sido colectivos políticos, los editores suelen ser personas pertenecientes a una clase social determinada, que representa unos valores determinados, ¿vale?, en la selección de sus obras. Insisto, exceptuando algún otro tipo de proyectos editoriales de carácter colectivo, ¿vale? O sea que la industria editorial ha cumplido una función siempre histórica de construcción de discursos, aunque siempre ha habido editoriales o editores de carácter alternativo que han ido hasta contra su propia clase, ¿vale? Pero la industria del libro suele ser una industria de privilegiados, que no tiene ningún problema en perder parte del capital de la familia en un proyecto cultural. No me parece nada mal, ¿vale? Pero eso es la industria del libro. Pocas personas, y eso es muy interesante, el tema de biodiversidad y de la protección de determinado tipo de publicaciones, pocos colectivos tienen voz en la industria a través de sellos editoriales para hablar de los problemas que a ellos les representan. Bueno, pues para ir cerrando,
Yo estoy convencida de que todo lo que vienes a decirnos ahorita con todos estos argumentos y soportes que me parecen extremadamente válidos y necesarios, ¿no? Pues son producto también de tu conversación con otros editores y con otros agentes del libro, y eso me parece muy importante señalar, ¿no? Porque no es gratuito que uno vaya teniendo un pensamiento al respecto. Claro, yo lo que he cambiado mucho a lo largo del tiempo y me he sacado muchos prejuicios a la hora de pensar en la industria del libro. Pero sí, lógicamente, el discurso que tengo es a través de 22 años de experiencia, desde lo más bajito del almacén, pero fíjate, hasta estando en el almacén yo estaba en el grupo Prisa. En la librería Crisol eran del grupo Prisa. Uh-huh. Y nosotros, esto es una anécdota que no suelo contar, pero el grupo Prisa era el grupo Alfaguara, nosotros, antes de finalizar del año, siempre nos llegaba al almacén una cantidad ingente de libros que nosotros metíamos pero nunca sacábamos en la librería. Y nosotros los facturábamos, los etiquetábamos y los poníamos allí. Y nos decían, no se mueven. Nosotros éramos una empresa con otra razón social, pero Ítaca, Alfaguara, necesitaba justificar en sus balances que habían hecho unas ventas determinadas. ¿Vale? Después, al cabo de un mes y pico, eso se retornaba en devolución. Se habían facturado, habían aparecido en las cuentas de la empresa editora y se devolvían. Desde un almacén se pueden entender las lógicas de la industria del libro. Lógicas que en la mayoría de las conversaciones, el 80% de las cosas que te dicen o que tú dices no se pueden explicitar. Tranquilamente. ¿Vale? No se pueden explicitar. Sí. Porque es un espacio complejo de relaciones. Entonces, si uno quiere pensar la industria, puede hacerlo desde muchos lugares. Por ejemplo, una de las entrevistas más interesantes que yo hice para la tesis fue la empresa subcontratada por una de las distribuidoras más importantes de España. Esa empresa subcontratada, que es una empresa logística, tiene a su vez contratados un montón de falsos autónomos, que es una figura ilegal, que tienen sus propias furgonetas que distribuyen, tipo Amazon, que distribuyen a las librerías sus libros en 24 horas, porque claro, si no lo haces ahora en 24 horas, pero claro, esos falsos autónomos, como su margen de beneficio es tan pequeño, no pueden cuidar las furgonetas en buen estado, con lo cual su posibilidad de tener accidentes laborales es mayor y su calidad de vida es ínfima. Eso también es industria del libro. Cuando hablamos, no, en 24 horas tenemos los libros, no, es que Amazon, no, es que nosotros... Eso es industria del libro. A mí me gusta pensar la industria del libro desde toda su complejidad. Por supuesto, por supuesto. No se puede entender determinado tipo de iniciativas de libro impresión bajo demanda sin haber un excedente de máquinas que ya no pueden dar solución por otra vía y que tienen que seguir funcionando, y las empresas tienen que rentabilizar esas máquinas de alta inversión. Con lo cual hacen campañas de posicionamiento para que la autoedición sea lo que todo el mundo necesita hoy en día. Hay un montón de pequeñas empresas que han salido para dar formación a los autores que siempre habían existido, que eran los talleres de autor, que está muy bien, de escritura, pero que son empresas que lo que hacen es crear cursos para conseguir el éxito en tanto que autor. No tengo nada en contra de ello, pero eso es industria del libro. La industria del libro no es solo Anagrama, no es el señor Herralde, no es, y yo le tengo mucha estima, la industria del libro es eso, y a mí me gusta verla así. Entonces, yo por ejemplo la conferencia que voy a dar mañana es economía del libro, no me voy a meter en otros jardines, economía del libro, datos del libro y análisis concretos del libro. Creo que eso a veces nos falta en nuestro sector. Yo habitualmente me invitan a una conferencia y no me vuelven a invitar más. O sea, porque nos falta. Es que hay que decir en voz alta ciertas cosas, ¿no? Y creo que ahí es lo que hay que hacer y hay que decirlo, porque si no lo decimos en voz alta, la industria se queda en un proceso lineal y perdemos lo complejo, lo cultural, lo formativo, ¿no? Que finalmente y los datos, estamos tomando decisiones con datos que cualquier persona que analice cómo están realizados no tiene ningún tipo de credibilidad.
O sea, si uno analiza las fuentes de información secundaria externa que dispone la industria del libro, exceptuando la producción de ISBNs, no tenemos ningún dato fehaciente. Sí, tenemos Nielsen, pero son de trade, son de unos puntos determinados. Tenemos las del gremio del comercio interior del libro de España, sí, pero está basado con una representatividad muy baja de unos... O sea, creemos que conocemos la industria y lo que representa, pero somos personas ciegas al respecto. Y seguimos planteando discursos y soluciones sin tener información correcta. Y aquellos que la tienen no la dicen. A mí me parece que con estos logramos cerrar, ¿no? Invitar, ¿no?, a que la gente realmente se acerque a todos estos, nosotros les llamamos interlineados del libro, ¿no? Pero no solamente dejarlo en una situación lineal, sino encontrarle capacidad de verlo desde muchas perspectivas y entender que está en movimiento y que siempre tendremos que estar hablando, discutiendo, confrontando, argumentando, porque finalmente se mueve el libro y el contenido y los autores y los lectores. Yo quiero agradecerte que me hayas propuesto la entrevista. Vuestro proyecto es muy interesante, yo sigo desde hace mucho tiempo. Creo que son necesarios proyectos como los que estáis realizando, desde una insistencia y una voluntad de tener diferentes puntos de vista. Creo que no son muy habituales en la industria. Yo creo que sois una excepción que habría que cuidar por parte de las instituciones, porque hacéis una labor que trasciende al sector y que no es habitual. Entonces yo quiero agradecerte que me hayas pedido ser entrevistado. Espero que lo que haya aportado pueda ayudar a los seguidores de Interlineado, y gracias por tu tiempo. No, hombre, encantada. Yo creo que es súper importante tener estos momentos de charla y compartirlo con otros, ¿no? Porque luego se quedan en los pasillos de las ferias y a veces no lo trasladamos hacia los públicos que nos siguen y que pueden enriquecer, ¿no?, su visión del mundo del libro. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.